¿Qué tan difícil fue crecer en Uruguay y vivir de la música? Recientemente me tocó platicar con el compatriota tuyo Roberto Musso del Cuarteto de Nos y me platicó un poco pues cómo batalló él al principio. Él también es una persona que le llega el éxito en una edad ya muy grande. Bueno, él era muy famoso en los 80. Sí, tuvo el disco más vendido en la historia Uruguay, de Uruguay, sí. Pero ni con eso era suficiente para poder vivir de la música. Otra Navidad en las Trincheras. Sí. Yo empecé a hacer... Tú fíjate que yo empecé a hacer música casi 10 años después que sacaron ese disco, empecé a escribir yo canciones. Fue maravillosamente difícil, en el sentido de que me crié en una sociedad sin expectativas. Okay. Me crié en una sociedad donde mis héroes, Fernando Cabrera, había trabajado de taxista y es uno de los compositores en castellano más importantes que hay. Leo Maslía, uno de los compositores más brillantes y locos en castellano, había sido cerrajero, y Rubén Olivera, uno de mis maestros, era docente y sigue siendo hoy en día docente de música todavía, donde todo el mundo de repente preparaba un disco, lo pagaba de su bolsillo. Mis 2 primeros discos los pagué de mi bolsillo. El primero vendió 33 copias. ¿Ganaste un festival de la canción, ¿no? En el 91, o ganaste un premio? O sea, tu primer cassette fue en colaboración con otros grupos. Ah, sí. El primer cassette, el Radio Alfa, sí. Y presenté una canción y gané un festival de la canción. Me estaba haciendo dudar con tu cara. ¿Sí? No es cierto, no, es que no me acordaba, pero es cierto, sí, que bien documentado que está, che. Entonces la gente grababa un disco, pagaba de su bolsillo, organizaba la presentación del disco durante 6 meses, perdía dinero en la presentación que no conseguía llenar, porque claro, en Uruguay nadie nos enseñó que hay que generar una carrera de continuidad. Nadie esperaba vivir de la música. Yo entré en la música con aspiraciones muy, muy mínimas, que eran como por registrar una cosa que siento que tengo para decir. Punto. Y poner ese registro en un anaquel para cuando venga un aburrido estudiador de musicología en el año 2078 y diga, a ver, ¿qué pasó a finales del siglo XX en Montevideo en el área de la canción? Y agarre, ¿y este tipo quién es? ¿No? Y diga, mira, pues alguien dejó su testimonio. No aspiraba realmente más que a eso. De hecho, viví de la medicina para la música mis 2 primeros discos. Y estaba bien, estaba contento. Sí. Sí, me da mucho esa impresión de que se vuelven documentaciones, incluso de cosas muy específicas. O sea, por ejemplo, la canción que tienes, la de telefonía, que acabas bendiciendo y alabando a todas las telecomunicaciones. Y a la radiación y a todo. O sea, de una situación muy cotidiana generas, como que abres el lente y generas una apreciación a cosas satelitales que no necesariamente tienen que ver con esa situación, ¿no? Claro, es decir, cuando recibes un mensaje que estabas esperando, todo eso que hablamos mal de los teléfonos y de todo, y bueno, y de la radiación, ¿qué más me da? Es decir, acabo de recibir el mensaje que quería escuchar. Pero también ahí hay una cosa que vuelve a decir, por otro lado, como en realidad, pero estamos diciendo lo mismo del Cantar de los Cantares. Sí. Y la historia es la misma. De hecho, el Cantar de los Cantares es exactamente eso. Es la espera de la amada que no viene, que al final, y la llegada de la amada y la luz y que uno ve y es la misma sensación. Y es qué bonito pensar que la gente tenía el mismísimo grado de deseo. Qué bonito saber que no hay generación que haya chingado más que la otra, que todo el mundo ha tenido la misma cantidad de sexo, digamos, que es una cosa que parece un axioma absoluto. Todo el mundo piensa que su generación es la generación más sexual de la historia de la humanidad, ¿no? Y tengo una mala noticia, pero no. Es decir, el ser humano hay cosas que ha tenido siempre en la cabeza, digamos, ¿no? Claro. Fíjate que recientemente me obsesioné con un canal en YouTube que se llama Life in the 1800s. Y son puras entrevistas de gente como en los 40s hablando de la vida en los años 1800. Y es fascinante encontrar cómo a lo mejor las acciones superficialmente suenan distintas, pero los problemas acaban siendo los mismos. Sí. O sea, se respeta esa metanarrativa humana, ¿no? Y hay muchísimo que no se cuenta, claro, también. O sea, porque no estaba bien visto contar. Sí. Es decir, ¿no? Es decir, hay cosas que no... Que parecían realmente que excedían al terreno de lo público. El mundo privado era muy grande en ese momento. Sí. Entonces, pero que no cuentes no quiere decir que no hagas, digamos, claro, ¿no? De hecho, que no cuentes quiere decir que haces habitualmente, digamos, ¿no? Es muy revelador lo que no dices también, ¿no? Pero fíjate, 10 mandamientos, 2 dedicados
dos dedicados al sexo extramatrimonial, digamos, no desearás a la mujer del prójimo y no cometerás adulterio, como si no quedara claro en el otro. Sí. Vamos a recalcar que eso era que eso parece que es importante para nuestra especie, digamos, ¿no?